La terapia de resincronización tiene una indicación clase 1 en pacientes con fracción de eyección menor del 35%, bloqueo de rama izquierda, QRS de 150 milisegundos y al menos en clase funcional 2, a pesar de una terapia médica óptima. La terapia de resincronización puede mejorar el estado hemodinámico, la estructura y función del ventrículo izquierdo, disminuir la regurgitación mitral y la clase funcional. El beneficio de la terapia no está claro en pacientes con QRS de 120 a 150 milisegundos, y no hay una evidencia clara de que los pacientes con retraso de la conducción sin bloqueo de rama izquierda se beneficien con la terapia de resincronización cardíaca. Estudios retrospectivos, por ejemplo con 241 pacientes con insuficiencia cardíaca, mostraron un empeoramiento de los síntomas de la insuficiencia cardíaca y malos resultados que se asociaron con el bloqueo de rama izquierda. La disincronía inter- e intraventricular es común de ver en este tipo de pacientes. Los beneficios de la resincronización se dan por disminuir el retraso auriculoventricular y disminuir la disincronía ventricular, mejorando el rendimiento del ventrículo izquierdo. Esto se logra al disminuir la regurgitación mitral, lograr una contracción coordinada, aumentando la presión de sístole y disminuyendo las presiones de llenado. Este metaanálisis, que incluyó 14 ensayos controlados con más de 4.400 pacientes con disfunción ventricular izquierda, fracción de eyección entre el 21 y el 30%, QRS prolongado entre 155 y 209 milisegundos y la mayoría con síntomas en clase 3 y 4 a pesar de recibir terapia médica óptima, muestra una reducción de la hospitalización de un 37%. Y una reducción de la mortalidad por todas las causas del 22%. También se observa mejoría de la fracción de eyección, la clase funcional y la calidad de vida. En este trabajo se incluyeron 1.820 pacientes con miocardiopatía isquémica y no isquémica, una fracción de eyección del 30% menos, un QRS de 130 milisegundos o más y síntomas en clase funcional 1 o 2. Los pacientes fueron asignados aleatoriamente una proporción de 3 a 2 para recibir cardiodefibrilador y terapia de resincronizador o solo un cardiodefibrilador. El punto final primario fue muerte por cualquier causa o un evento de insuficiencia cardíaca no fatal, lo que ocurriera primero. Durante el seguimiento promedio de 2.4 años, el punto final primario se produjo en el 17.2% de los pacientes con resincronizador más CDI versus un 25.3% de los pacientes que tenían solamente un CDI, lo que mostraba una reducción del riesgo en los pacientes con la terapia de resincronizador más CDI del 34%. El beneficio no difirió significativamente entre los pacientes con miocardiopatía isquémica y aquellos con miocardiopatía no isquémica. La superioridad de la terapia de resincronizador fue impulsada por una reducción del 41% en el riesgo de eventos de insuficiencia cardíaca, un hallazgo que fue evidente principalmente en el subgrupo de pacientes con una duración del QRS de 150 milisegundos o más. La terapia de resincronización se asoció con una reducción significativa de los volúmenes del ventrículo izquierdo, una mejora de la fracción de eyección. No hubo diferencia significativa entre los dos grupos en el riesgo general de muerte, con una tasa anual de mortalidad del 3% en cada grupo. Los eventos adversos graves fueron poco frecuentes en ambos grupos. La respuesta que obtendremos a la resincronización depende de varios factores. La localización del electrodo, la localización óptima es posterolateral y se ha visto que en localizaciones diferentes, por ejemplo en una localización apical, se puede obtener un empeoramiento de la función ventricular. El tamaño y la presencia de escaras en la resonancia, cuando hay pacientes con escaras que superan el 15% o que tienen una escara importante en la región posterolateral, el porcentaje de no respondedores es mayor. La estimulación auricular también es importante y hay pequeños estudios que mostraron que habría un enlentecimiento de la activación de la aurícula izquierda, por lo que disminuiría el aporte del ventrículo izquierdo. Optimizar el intervalo AB,
quizás con ecocardiograma o con algún algoritmo del dispositivo. Y se sabe que pacientes en clase funcional muy avanzada, con QRS menor de 150 milisegundos y el sexo masculino tienen menor porcentaje de respuesta a la terapia de resincronización. Existen diferentes algoritmos para tratar de mejorar la respuesta a la terapia de resincronización. El algoritmo Adaptative CRT resultó ser seguro como el marcapaseo biventricular y aumentar el porcentaje de estimulación del ventrículo izquierdo. Comparado con grupos controles históricos derivados de los brazos de terapia de resincronización de ensayos clínicos, se encontró que el algoritmo Adaptative CRT confiere una mejoría adicional a la respuesta clínica en comparación con la terapia de resincronización clásica, con optimización del AB ecocardiográficamente. El algoritmo SYNC-AB ajusta automáticamente el AB estimulado de acuerdo con la conducción AB intrínseca, y los estudios mostraron que el SYNC-AB mejora la sincronía eléctrica aguda más allá de la terapia de resincronización convencional. El ajuste individualizado necesita más paciencia y experiencia en la programación. La estimulación multipunto inicialmente usaba 2 electrodos en ventrículo izquierdo y uno en ventrículo derecho. Hoy disponemos de catéteres cuadripolares que pueden generar distintos vectores en más de 10 direcciones. Muchos problemas convencionales del marcapaseo, como alto umbral, área de escaras, estimulación frénica, pueden evitarse a través del cambio de la programación. En algunos trabajos, el marcapaseo con electrodos multipolares mostraron una disminución de la disincronía, mejoría de la estructura del VI, de parámetros hemodinámicos, de la fracción de eyección y del índice cardíaco en comparación a la terapia de resincronización cardíaca convencional. En un reciente metaanálisis que incluyó más de 29.600 pacientes, concluyeron que comparando con la terapia convencional, el marcapaseo multipunto disminuye la hospitalización cardíaca, incrementa la respuesta a la terapia de resincronización y mejora la fracción de eyección en el seguimiento. Además, reduce la mortalidad por todas las causas y la mortalidad cardiovascular. En esta tabla vemos diferentes trabajos con estimulación del sistema His-Purkinje. El marcapaseo del sistema His-Purkinje, que incluye la estimulación de las de His y la estimulación del área de la rama izquierda, pueden ser potencialmente el futuro de la terapia de resincronización. Los sistemas presentan varias ventajas que incluyen ofrecer un ritmo fisiológico casi real, procedimientos menos complicados y viabilidad económica. Actualmente, estos sistemas de marcapaseos no se recomiendan como la principal alternativa a la terapia de resincronización convencional. Sin embargo, con el aumento de los datos clínicos, es posible que la dirección futura se incline hacia este tipo de terapias y otras alternativas como la estimulación ventricular izquierda aislada. En pacientes con miocardiopatía avanzada, bloqueo de rama izquierda puede coexistir con un defecto de conducción intraventricular. En estos casos, la resincronización puede ser más completa cuando se aborda a nivel del sistema de conducción especializado junto con la estimulación secuencial del ventrículo izquierdo en las áreas periféricas del miocardio que se activan tardíamente. En esta figura se observa la terapia de resincronización cardíaca optimizada para His con marcapaseo biventricular. Se muestra el electrocardiograma de superficie con electrogramas intracardíacos de la derivación de las de His y del ventrículo izquierdo con registro de la presión arterial radial. En la primera parte vemos un bloqueo de rama izquierda basal con un QRS ancho de 210 milisegundos y un intervalo Q activación del ventrículo izquierdo de 170 milisegundos. Con la activación selectiva se une estrechamiento del QRS a 146 milisegundos y el intervalo Q activación del ventrículo izquierdo de 110 milisegundos. Y a la derecha la estimulación del ventrículo izquierdo sincrónico con el His con un retraso de 50 milisegundos con una duración del QRS resultante de 110 milisegundos. Con este tipo de estimulación se observa un cambio notorio en la duración del QRS. Acá vemos el basal,
la estimulación biventricular, la estimulación isquiana y la estimulación conjunta del GIS y la estimulación lateral del ventrículo izquierdo. Y se observan también cambios en los parámetros ecocardiográficos, mejoría de la fracción de eyección, del volumen de fin de sístole, del volumen de fin de diástoles y cambios en la clase funcional. Sin embargo, según la evidencia existente, la estimulación isquiana no debe reemplazar a la estimulación biventricular como estrategia de primera línea para resincronización, excepto en los siguientes escenarios: aquellos en donde se falla en colocar el catéter en un buen lugar del seno coronario o pacientes que no responden a la terapia de resincronización, donde la estimulación isquiana puede ser considerada una alternativa antes de la colocación del electrodo en el ventrículo izquierdo por vía epicárdica, en pacientes con cardiomiopatía inducida por estimulación, en los que la estimulación isquiana puede provocar resincronización eléctrica, en pacientes en que se anticipa una estimulación mayor al 40% y en pacientes a los que se le realizó ablación del nodo auriculoventricular y tiene una estimulación ventricular planificada. En conclusión, la terapia de resincronización convencional sigue siendo el tratamiento fundamental para la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca y disincronía. Los nuevos algoritmos y la posibilidad de estimulación multipunto mejoraron los resultados, y la estimulación isquiana podría jugar un papel en los pacientes con falta de respuesta a la terapia de resincronización cardíaca convencional. Muchas gracias.